Уважаемые граждане России. Ciudadanos de Rusia, amigos, considero necesario hoy volver a hablar sobre los trágicos acontecimientos en Donbass y los aspectos clave para garantizar la seguridad de Rusia. Происходящее на Донбассе. Comenzaré con lo que dije en mi discurso del 21 de febrero de 2022. Hablé sobre nuestras mayores preocupaciones y sobre las amenazas fundamentales que los políticos occidentales irresponsables crearon para Rusia de manera consistente, grosera y sin ceremonias, año tras año. И тревогу. О тех фундаментальных угрозах, Me refiero a la expansión hacia el este de la OTAN, que está acercando cada vez más su infraestructura militar a la frontera con Rusia. Es un hecho que durante los últimos 30 años hemos estado tratando pacientemente de llegar a un acuerdo con los principales países de la OTAN sobre los principios de seguridad equitativa e indivisible en Europa. хорошо известно, что En respuesta a nuestras propuestas, invariablemente enfrentamos engaños cínicos y mentiras o intentos de presión y chantaje, mientras que la Alianza del Atlántico Norte continuó expandiéndose a pesar de nuestras protestas e inquietudes. мы постоянно сталкиваемся Su maquinaria militar se mueve y, como dije, se acerca a nuestra misma frontera. с давления и A fines de la década de 1980, la Unión Soviética se debilitó y posteriormente se dividió. Esa experiencia debe servirnos como una buena lección, porque nos ha demostrado que la parálisis del poder y de la voluntad es el primer paso hacia la degradación y el olvido completos. вплотную. Почему все это происходит? Откуда это? Perdimos la confianza por solo un momento, pero fue suficiente para romper el equilibrio de fuerzas en el mundo. Como resultado, los antiguos tratados y acuerdos ya no son efectivos. Las súplicas y las solicitudes no ayudan. Todo lo que no conviene al Estado dominante, a los poderes fácticos, es denunciado como arcaico, obsoleto e inútil. 80-х годов прошлого века Al mismo tiempo, todo lo que considera útil se presenta como la verdad última y se impone a otros sin importar el costo, abusivamente y por cualquier medio disponible. Aquellos que se niegan a cumplir están sujetos a tácticas de mano dura. это первый шаг к полной деградации и забвению. Lo que estoy diciendo ahora no concierne solo a Rusia, y Rusia no es el único país que está preocupado por esto. Esto tiene que ver con todo el sistema de relaciones internacionales y a veces incluso con los aliados de Estados Unidos. Прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. El colapso de la Unión Soviética condujo a una nueva división del mundo y las normas de derecho internacional que se desarrollaron en ese momento y las más importantes, las normas fundamentales que se adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial y formalizaron en gran medida su resultado, llegaron en el camino de los que se declararon vencedores de la Guerra Fría. Продавливаются любой ценой, хамски, всеми средствами. Por supuesto, la práctica, las relaciones internacionales y las reglas que las regulaban debían tener en cuenta los cambios que se producían en el mundo y en el equilibrio de fuerzas. Sin embargo, esto debió haberse hecho de manera profesional, fluida, paciente y con la debida consideración y respeto por los intereses de todos los estados y de la propia responsabilidad. Передел мира и сложившиеся к этому времени En cambio, vimos un estado de euforia creado por el sentimiento de superioridad absoluta, una especie de absolutismo moderno, junto con los bajos estándares culturales y la arrogancia de aquellos que formularon e impulsaron decisiones que solo les convenían a ellos. La situación tomó un giro diferente. отношениях, в правилах по их регулированию нужно было учитывать Hay muchos ejemplos de esto. Primero se llevó a cabo una sangrienta operación militar contra Belgrado, sin la sanción del Consejo de Seguridad de la ONU, pero con aviones de combate y misiles utilizados en el corazón de Europa. El bombardeo de ciudades pacíficas e infraestructura vital se prolongó durante varias semanas. Tengo que recordar estos hechos porque algunos colegas occidentales prefieren olvidarlos y cuando mencionamos el evento, prefieren evitar hablar de derecho internacional en lugar de enfatizar las circunstancias que interpretan como creen necesario. продавливал выгодные лишь для себя решения,
ситуация начала развиваться по-другому. Luego llegó el turno de Irak, Libia y Siria. El uso ilegal del poder militar contra Libia y la tergiversación de todas las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Libia arruinaron el Estado, crearon un enorme foco de terrorismo internacional y empujaron al país hacia una catástrofe humanitaria, hacia el vórtice de una guerra civil que ha continuado allí durante años. По жизнеобеспечивающей инфраструктуре приходится напоминать эти факты. La tragedia que se creó para cientos de miles e incluso millones de personas no solo en Libia sino en toda la región ha provocado un éxodo a gran escala desde Oriente Medio y el norte de África hacia Europa. Un destino similar también se preparó para Siria. Las operaciones de combate realizadas por la coalición occidental en ese país, sin la aprobación del gobierno sirio o la sanción del Consejo de Seguridad de la ONU, solo pueden definirse como agresión e intervención. Pero el ejemplo que se destaca de los eventos anteriores es, por supuesto, la invasión de Irak sin ningún fundamento legal. Usaron el pretexto de información supuestamente confiable disponible en los Estados Unidos sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. И гражданской войны. Para probar esa acusación, el secretario de Estado de los Estados Unidos mostró públicamente un frasco con una sustancia blanca para que todo el mundo lo viera, públicamente, asegurando a la comunidad internacional que se trataba de un agente de guerra química creado en Irak. Боевые действия западной коалиции на территории Más tarde, resultó que todo eso era una farsa y que Irak no tenía armas químicas. Increíble e impactante, pero cierto. Fuimos testigos de mentiras hechas al más alto nivel estatal y expresadas desde la tribuna de la ONU. Como resultado vimos una enorme pérdida de vidas humanas, daños, destrucción y un aumento colosal del terrorismo. у США достоверную информацию En general parece que casi en todas partes, en muchas regiones del mundo donde Estados Unidos impuso su ley y orden, esto creó heridas sangrientas que no cicatrizan aún y la maldición del terrorismo internacional y del extremismo. Solo he mencionado los ejemplos más evidentes, pero lejos de ser los únicos, de desprecio por el derecho internacional. блеф. Никакого химического оружия в Ираке нет. Esta matriz incluye promesas de no expandir la OTAN hacia el este ni siquiera una pulgada. Pero reitero, nos han engañado. Ее на самом высоком государственном Claro, a menudo se escucha que la política es un negocio sucio. Podría ser, pero no debería estar tan sucia como ahora, no tanto. Este tipo de comportamiento de estafador es contrario no solo a los principios de las relaciones internacionales, sino también y sobre todo a las normas morales y éticas generalmente aceptadas. ¿Dónde están aquí la justicia y la verdad? Solo mentiras e hipocresía por todas partes. Все, о чем сказал, это Por cierto, los políticos, politólogos y periodistas estadounidenses escriben y dicen que en los últimos años se ha creado un verdadero imperio de mentiras dentro de los Estados Unidos. Es difícil no estar de acuerdo con esto, realmente es así, pero uno no debe ser modesto al respecto. просто кинули. Estados Unidos sigue siendo un gran país y una potencia formadora de sistemas. Y todos sus satélites no solo le dicen que sí humilde y obedientemente y lo parlotean al menor pretexto, sino que también imitan su comportamiento y aceptan con entusiasmo las reglas que les ofrece. И где же здесь справедливость и правда? Por lo tanto, se puede decir con razón y confianza que todo el llamado bloque occidental formado por los Estados Unidos, a su imagen y semejanza, es en su totalidad el mismísimo imperio de la mentira. Создано в последние годы En cuanto a nuestro país, después de la desintegración de la Unión Soviética, dada la apertura sin precedentes de la nueva y moderna Rusia, su disposición a trabajar honestamente con los Estados Unidos y otros socios occidentales y su desarme prácticamente unilateral, inmediatamente intentaron acabar con nosotros y destruirnos por completo. убивают ей по любому поводу. En cuanto a nuestro país, después de la desintegración de la Unión Soviética, dada la apertura sin precedentes de la nueva y moderna Rusia, su disposición a trabajar honestamente con los Estados Unidos y otros socios occidentales y su desarme prácticamente unilateral, inmediatamente intentaron acabar con nosotros y destruirnos por completo. Что касается нашей страны, то после развала СССР
Así fue en la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando el llamado Occidente colectivo apoyaba activamente al separatismo y a las bandas de mercenarios en el sur de Rusia. ¿Cuántas víctimas, cuántas pérdidas tuvimos que soportar y qué pruebas tuvimos que pasar en ese momento antes de romper la espalda del terrorismo internacional en el Cáucaso? Recordamos esto y nunca lo olvidaremos. Hablando con propiedad, los intentos de utilizarnos en su propio interés nunca cesaron hasta hace muy poco tiempo. Buscaron destruir nuestros valores tradicionales e imponernos sus falsos valores que nos erosionarían a nosotros, a nuestra gente desde adentro. Las actitudes que han estado imponiendo agresivamente en sus países, actitudes que conducen directamente a la degradación y a la degeneración, porque son contrarias a la naturaleza humana. Esto no va a pasar. Nadie ha tenido éxito en hacer esto, ni lo tendrá ahora. Pero a pesar de todo, en diciembre de 2021 volvimos a intentar llegar a un acuerdo con Estados Unidos y sus aliados sobre los principios de seguridad europea y la no expansión de la OTAN. Nuestros esfuerzos fueron en vano. Estados Unidos no ha cambiado su posición. No cree necesario ponerse de acuerdo con Rusia en un asunto que es crítico para nosotros. Estados Unidos persigue sus propios objetivos mientras descuida nuestros intereses. Por supuesto, esta situación plantea una pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué debemos esperar? Si la historia sirve de guía, sabemos que en 1940 y principios de 1941, la Unión Soviética hizo todo lo posible para evitar la guerra o al menos retrasar su estallido. Para ello, la Unión Soviética procuró no provocar hasta el final al potencial agresor, absteniéndose o postergando los preparativos más urgentes y evidentes que debía realizar para defenderse de un ataque inminente. Cuando finalmente actuó, ya era demasiado tarde. Como resultado, el país no estuvo preparado para contrarrestar la invasión de la Alemania nazi, que atacó a nuestra patria el 22 de junio de 1941 sin declarar la guerra. El país detuvo al enemigo y lo derrotó, pero esto tuvo un costo tremendo. El intento de apaciguar al agresor antes de la Gran Guerra Patriótica resultó ser un error que tuvo un alto costo para nuestro pueblo. En los primeros meses posteriores al estallido de las hostilidades, perdimos vastos territorios de importancia estratégica, así como millones de vidas. No cometeremos este error una segunda vez. No tenemos derecho a hacerlo. Aquellos que aspiran al dominio global han designado públicamente a Rusia como su enemigo. Lo hicieron con impunidad. No se equivoquen, no tenían o no tienen ninguna razón para actuar de esta manera. Es cierto que tienen considerables capacidades financieras, científicas, tecnológicas y militares. Somos conscientes de esto y tenemos una visión objetiva de las amenazas económicas que hemos estado escuchando, al igual que nuestra capacidad para contrarrestar este descarado e interminable chantaje. Permítanme reiterar que no nos hacemos ilusiones en este sentido y somos extremadamente realistas en nuestras evaluaciones. En cuanto a los asuntos militares, incluso después de la disolución de la Unión Soviética y la pérdida de una parte considerable de sus capacidades, la Rusia actual sigue siendo uno de los estados nucleares más poderosos. Además, tiene cierta ventaja en varias armas de última generación. En este contexto, no debe haber duda para nadie de que cualquier agresor potencial enfrentará la derrota y las consecuencias nefastas si ataca directamente a nuestro país. Al mismo tiempo, la tecnología, incluso en el sector de la defensa, está cambiando rápidamente. Un día hay un líder y mañana otro, pero una presencia militar en los territorios fronterizos con Rusia, si permitimos que siga adelante, permanecerá durante décadas o tal vez para siempre, creando una amenaza cada vez mayor y totalmente inaceptable para Rusia. Al mismo tiempo, la tecnología, incluso en el sector de la defensa, está cambiando rápidamente. Un día hay un líder y mañana otro, pero una presencia militar en los territorios fronterizos con Rusia, si permitimos que siga adelante, permanecerá durante décadas o tal vez para siempre, creando una amenaza cada vez mayor y totalmente inaceptable para Rusia.
А вот военная Incluso ahora, con la expansión de la OTAN hacia el este, la situación de Rusia se ha vuelto peor y más peligrosa cada año. Además, en los últimos días, el liderazgo de la OTAN ha sido contundente en sus declaraciones de que necesitan acelerar e intensificar los esfuerzos para acercar la infraestructura de la alianza a las fronteras de Rusia. с каждым En otras palabras, han estado endureciendo su posición. No podemos permanecer inactivos y observar pasivamente estos desarrollos. Sería algo absolutamente irresponsable de parte de nosotros. другими словами, Cualquier expansión adicional de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte o los esfuerzos en curso para obtener un punto de apoyo militar en el territorio ucraniano son inaceptables para nosotros. Por supuesto, la pregunta no es sobre la OTAN en sí, si simplemente sirve como una herramienta de la política exterior de los Estados Unidos. неприемлемо. El problema es que en los territorios adyacentes a Rusia, que debo señalar que es nuestra tierra histórica, se está formando una antirrusia hostil, totalmente controlada desde el exterior. Está haciendo todo lo posible para atraer a las Fuerzas Armadas de la OTAN y obtener armas de última generación. И контроль усиленно. Para Estados Unidos y sus aliados, es una política de contención de Rusia con obvios dividendos geopolíticos. Для США и их Para nuestro país es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como nación. Esto no es una exageración, esto es un hecho. No solo es una amenaza muy real para nuestros intereses, sino también para la existencia misma de nuestro Estado y soberanía. это так и есть. Es la línea roja de la que hemos hablado en numerosas ocasiones. La han cruzado. Его суверенитет. Esto me lleva a la situación en Donbass. Podemos ver que las fuerzas que dieron el golpe de Estado en Ucrania en 2014 han tomado el poder, lo mantienen con la ayuda de procedimientos electorales ornamentales y han abandonado el camino de una solución pacífica del conflicto. В 2014 году совершили Durante 8 interminables años, hemos estado haciendo todo lo posible para resolver la situación por medios políticos pacíficos. Todo ha sido en vano. Y como dije en mi discurso anterior, no se puede mirar sin compasión lo que está pasando allí. Se volvió imposible tolerarlo. Teníamos que parar esa atrocidad, ese genocidio de los millones de personas que viven allí y que pusieron sus esperanzas en Rusia, en todos nosotros. ожидания смотреть на то, что там Son sus aspiraciones, los sentimientos y el dolor de estas personas lo que fue la principal fuerza motivadora detrás de nuestra decisión de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donbass. надеются только на Россию. Надеются. Me gustaría enfatizar adicionalmente lo siguiente. Centrados en sus propios objetivos, los principales países de la OTAN están apoyando a los nacionalistas de extrema derecha y a los neonazis en Ucrania, aquellos que nunca perdonarán a la gente de Crimea y Sebastopol por elegir libremente reunirse con Rusia. Sin duda, intentarán llevar la guerra a Crimea tal como lo han hecho en Donbass, matar a personas inocentes tal como lo hicieron los miembros de las unidades punitivas de los nacionalistas ucranianos y los cómplices de Hitler durante la Gran Guerra Patriótica. Они, конечно же, полезут и в Крым. También han reclamado abiertamente varias regiones rusas. Si observamos la secuencia de eventos y los informes entrantes, el enfrentamiento entre Rusia y estas fuerzas no se puede evitar. Es solo cuestión de tiempo. Откровенно заявляют они о том, Se están preparando y esperando el momento adecuado. Además, llegaron tan lejos como para aspirar a adquirir armas nucleares. No dejaremos que esto suceda. Ya he dicho que Rusia aceptó la nueva realidad geopolítica tras la disolución de la Unión Soviética. Hemos estado tratando a todos los nuevos estados postsoviéticos con respeto y seguiremos actuando de esta manera. ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать. Respetamos y respetaremos su soberanía, como lo demuestra la asistencia que brindamos a Kazajistán cuando enfrentó eventos trágicos y un desafío en términos de su estado e integridad. Sin embargo, Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse y existir mientras enfrenta una amenaza permanente del territorio de la actual Ucrania. Мы оказали Казахстану, который стал Permítanme recordarles que entre 2000 y 2005 usamos nuestro ejército para hacer retroceder a los terroristas en el Cáucaso y defendimos la integridad de nuestro Estado. Preservamos Rusia.
En 2014 apoyamos a la gente de Crimea y Sebastopol. En 2015 usamos nuestras Fuerzas Armadas para crear un escudo confiable que impidió que los terroristas de Siria penetraran en Rusia. Нашего государства сохранили Россию. Esto era una cuestión de defendernos. No teníamos otra opción. Lo mismo está sucediendo hoy. No nos dejaron otra opción para defender a Rusia y a nuestro pueblo, más allá de la que nos vemos obligados a usar en estos momentos. En estas circunstancias, tenemos que tomar medidas audaces e inmediatas. Las repúblicas populares de Donbass han pedido ayuda a Rusia. Защитить Россию. En este contexto de conformidad con el artículo 51, el capítulo 7 de la Carta de la ONU, con el permiso del Consejo de la Federación de Rusia y en ejecución de los tratados de amistad y asistencia mutua con la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, ratificados por la Asamblea Federal el 22 de febrero, tomé la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. России. И во исполнение El objetivo de esta operación es proteger a las personas que desde hace 8 años se enfrentan a la humillación y el genocidio perpetrados por el régimen de Kiev. Con este fin, buscaremos desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, así como llevar a juicio a quienes perpetraron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. No es nuestro plan ocupar el territorio ucraniano. No tenemos la intención de imponer nada a nadie por la fuerza. Al mismo tiempo, hemos estado escuchando un número creciente de declaraciones provenientes de Occidente de que ya no hay necesidad de cumplir con los documentos que establecen los resultados de la Segunda Guerra Mundial firmados por el régimen soviético. Мы никому ¿Cómo podemos responder a esto? Los resultados de la Segunda Guerra Mundial y los sacrificios que tuvo que hacer nuestro pueblo para derrotar al nazismo son sagrados. Esto no contradice los altos valores de los derechos humanos y las libertades en la realidad que emergieron durante las décadas de la posguerra. Ну что ответить на это? Esto no significa que las naciones no puedan disfrutar del derecho a la autodeterminación que está consagrado en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Permítanme recordarles que a las personas que viven en los territorios que forman parte de la actual Ucrania no se les preguntó cómo querían construir sus vidas cuando se creó la Unión Soviética o después de la Segunda Guerra Mundial. Устава ООН. Напомню, La libertad guía nuestra política, la libertad de elegir de forma independiente nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Creemos que todos los pueblos que viven en la Ucrania de hoy, cualquiera que quiera hacer esto, deben poder disfrutar de este derecho a elegir libremente. для всех самостоятельно Creemos que en todos los pueblos que viven en la Ucrania de hoy, cualquiera que quiera hacer esto debe poder disfrutar de este derecho a elegir libremente. En este contexto me gustaría dirigirme a los ciudadanos de Ucrania. En 2014, Rusia se vio obligada a proteger a la gente de Crimea y Sebastopol de lo que ustedes mismos llaman Nats. El pueblo de Crimea y Sebastopol en ese entonces hicieron su elección a favor de estar en su patria histórica, Rusia, y nosotros apoyamos su elección. Como dije, no podíamos actuar de otra manera. повторю, просто не могли поступить иначе. Los acontecimientos actuales no tienen nada que ver con el deseo de infringir los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano. Están conectados con la defensa de Rusia de aquellos que han tomado a Ucrania como rehén y están tratando de usarla contra nuestro país y nuestra gente. Reitero, estamos actuando para defendernos de las amenazas creadas para nosotros y de un peligro peor que el que ahora acontece. Les pido, por más difícil que sea, que comprendan esto y trabajen junto con nosotros para pasar esta trágica página lo antes posible y avanzar juntos, sin permitir que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos y nuestras relaciones, para crear condiciones favorables, para superar todos juntos estos problemas y fortalecernos desde adentro como un todo único, a pesar de la existencia de fronteras estatales. Creo en esto. Esto es nuestro futuro común. Уважаемые граждане России, благополучие Quiero enfatizar nuevamente que toda la responsabilidad por el posible derramamiento de sangre recaerá total y completamente en el régimen gobernante de Ucrania. Ahora, me gustaría decir algo muy importante para aquellos que puedan verse tentados a interferir en estos desarrollos desde el exterior.
No importa quién intente interponerse en nuestro camino, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, deben saber que Rusia responderá de inmediato y las consecuencias serán como nunca han visto en toda su historia. No importa cómo se desarrollen los eventos, estamos listos. Se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que mis palabras sean escuchadas. Силы есть, ума не надо. Ciudadanos de Rusia, la cultura y los valores, la experiencia y las tradiciones de nuestros antepasados proporcionaron invariablemente una base poderosa para el bienestar y la existencia misma de estados y naciones enteros, su éxito y viabilidad. Por supuesto, esto depende directamente de la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio constante, mantener la cohesión social y la disposición para consolidar y convocar todas las fuerzas disponibles para avanzar. Siempre necesitamos ser fuertes, pero esta fuerza puede tomar diferentes formas. Офицеры вооруженных сил России. El imperio de las mentiras que mencioné al comienzo de mi discurso procede en su política principalmente de la fuerza bruta y directa. Aquí es cuando se aplica nuestro dicho de ser todo músculo y sin cerebro. Todos sabemos que tener la justicia y la verdad de nuestro lado es lo que nos hace verdaderamente fuertes. Si este es el caso, sería difícil no estar de acuerdo con el hecho de que nuestra fuerza y nuestra disposición para luchar son los cimientos de la independencia y la soberanía y brindan la base necesaria para construir un futuro confiable para su hogar, su familia y su patria. Muchas gracias. Будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству.